Los mejores descubrimientos de la Tierra no están esperando a que los admiremos en los museos. Están atrapados bajo el agua, sellados detrás del hormigón y enterrados bajo el patio trasero de alguien. Hoy hemos reunido los más alucinantes para enseñártelos. Unos buzos descubrieron un Messerschmitt Bf-109 de la Luftwaffe en el fondo marino, estrellado justo al final de la guerra en 1945. El caza alemán más producido de la Segunda Guerra Mundial. Se fabricaron más de 33.000 unidades, pero este nunca llegó a casa. Unos pescadores de Imán sacaron del río un ciclomotor completamente corroído y la policía apareció segundos después para inspeccionarlo. Nadie esperaba ninguna de las dos cosas. En medio de la nada, unos exploradores se toparon con unos 200 coches antiguos que se hundían lentamente entre la maleza. Sin dueño, sin explicación, solo décadas de óxido y helechos apoderándose de todo. Este tipo encontró la vieja caja de madera de su abuelo y dentro descubrió una colección completa de relojes antiguos, incluyendo un raro reloj triangular Waltham Masonic y un Tag Heuer de buceo vintage. El abuelo tenía muy buen gusto. Unos buzos que exploraban la cantera de Rukmu en Estonia encontraron una prisión soviética entera sumergida bajo el agua, con celdas, alambres de púas, equipos de minería y todo lo demás. Cuando las bombas dejaron de funcionar en 1991, las aguas subterráneas la inundaron en cuestión de meses. Descubre decenas de barcos hundidos deliberadamente que se oxidan a lo largo de la costa de State Island. Remolcadores, ferries, barcazas, todos hundidos hace décadas y abandonados a su suerte, con literas todavía en el interior. Los manifestantes derribaron la estatua de John McDonough en New Orleans y la arrojaron al río Mississippi en 2020, pero un grupo no identificado la sacó del agua al día siguiente y se marchó con ella. Los funcionarios de la ciudad no tenían ni idea de dónde había acabado. Este explorador abrió una habitación sellada en una casa del siglo XIX, repleta de baúles y sillas antiguas, y luego encontró dentro un periódico de 1965. Alguien la cerró con llave y nunca volvió. En lo más profundo de una montaña china, un explorador se topó con un templo olvidado repleto de estatuas y deidades budistas. Está tan aislado y es tan inquietante que lo grabó y se fue rápidamente. Excavando entre unas ruinas en Cataluña, España, este explorador sacó un rifle Winchester oxidado que había quedado abandonado desde la Guerra Civil Española, todavía reconocible después de casi 90 años bajo tierra. A las afueras de Chiang Mai encontraron un Airbus A300 de Thai Airways desmantelado y abandonado en un campo abierto, con las alas separadas y el fuselaje completamente vacío, mientras el campo tailandés se lo va tragando poco a poco. A las afueras de Riga, Letonia, toda una ladera está enterrada bajo miles de máscaras antigas de la era soviética, arrojadas allí después del colapso de la URSS en 1991 y pudriéndose en el bosque desde entonces. Aquí en medio del bosque, un tronco caído ha quedado completamente cubierto de miles de monedas clavadas por los transeúntes. Una tradición popular centenaria de los árboles de los deseos que nadie comenzó oficialmente. En la campiña inglesa, unos 50 autobuses fueron simplemente conducidos hasta el bosque y abandonados. Autocares, autobuses de un solo piso y de 2 pisos, todos desapareciendo lentamente entre la maleza. Un buzo que excavaba el fondo marino sacó una ánfora antigua perfectamente intacta, enterrada bajo la arena durante más de 2000 años. Está en condiciones dignas de museo y solo estaba esperando a ser encontrada. Con la marea baja en el río Medway de Kent, un dron reveló más de una docena de embarcaciones en descomposición varadas en el barco. Barcos pesqueros, barcazas y casas flotantes que se desintegran lentamente juntas. Este explorador se topó con una cueva utilizada como garaje secreto, con varios Mercedes antiguos y coches clásicos aparcados dentro de la roca, completamente ocultos del mundo exterior. Aquí, unos exploradores encontraron una enorme fábrica abandonada, todavía repleta de cajas de maderas llenas de miles de platos de cerámica apilados hasta el techo, y el suelo completamente cubierto por años de platos rotos.
Varado en el cabo Meganón en Crimea, el abandonado barco de pasajeros Kniaz Bagration lleva décadas pudriéndose en la costa. Descubierto a 160 metros de profundidad cerca de Roma, un barco de carga romano del siglo I a.C. de más de 20 metros de largo, con el casco intacto y cientos de ánforas todavía a bordo, sin tocar durante 2 milenios. Ocultos en lo más profundo de un bosque ruso, una hilera de enormes hangares de aviones de la era soviética se extiende interminablemente hacia la oscuridad, mientras sus arcos de ladrillo se desmoronan. Alguien tiró un viejo baúl que contenía una muñeca Shirley Temple de los años 30 en perfecto estado, sus trajes originales y un raro programa original de la película Wee Willie Winkie, el tesoro de la abuela de alguien, el día de la basura de otra persona. Un dron captó el legendario Soke Tixa de Hungría, un barco de vapor de ruedas de paletas de 77 metros construido en 1917, ahora convertido en un esqueleto oxidado varado en la orilla del río Tixa, cerca de Szeged, después de hundirse en 2012. Un motorista bielorruso sacó una motocicleta de la era soviética de entre las hojas acumuladas en lo más profundo del bosque. Y sorprendentemente, tanto su motor boxer como el chasis seguían intactos a pesar de haber sido abandonados en plena naturaleza. Los buscadores que desenterraban la historia en Virginia Occidental dieron con algo metálico cuando su detector señaló un objetivo pesado y sacaron una espada de caballería oxidada de debajo de 20 centímetros de tierra. Mientras exploraban las Malvinas, unos excursionistas se toparon con una enorme bestia de hierro. El carguero Lady Elizabeth, de 68 metros, lleva varado en Wallebone Cove desde que una brutal tormenta lo dejó allí en 1936. Los aficionados a los detectores de metales dieron con el premio gordo cuando su detector empezó a volverse loco sobre un punto. Y allí, justo debajo de la superficie, aparecieron decenas de monedas romanas de bronce esparcidas por el suelo. Los renovadores que derribaban las paredes de una casa del siglo XIX sacaron catálogos de moda de los años 30 perfectamente conservados. Junto a ellos habían cartas y betún para zapatos, todo utilizado como aislamiento original. Una familia de New Jersey encontró una roca caliente de 10 por 15 centímetros en el suelo de su dormitorio después de que atravesara el techo de la casa. Los científicos confirmaron que era un meteorito de 4.500 millones de años. En una remota costa rusa, un explorador se topó con una embarcación completamente volcada, descansando de lado, justo en el lugar donde se realizaban lanzamientos de prueba de misiles balísticos intercontinentales. Un hombre de Detroit se quedó atónito cuando un trozo de hielo del tamaño de una pelota de softball silbó por el aire y abrió un enorme agujero en su techo. Probablemente procedía del sistema de residuos o de condensación de un avión que pasaba. Rebuscando en una pila de chatarra, un buscador sacó un mortero de latón de 1929 con una insignia médica soviética de la URSS escondida en su interior. Y además, encontró un brillante samovar antiguo enterrado en el mismo montón. Al revisar debajo de las tablas del suelo de su comedor, este propietario descubrió un laberinto de túneles bajo su casa y terminó saliendo a kilómetros de distancia en las históricas ruinas de las minas de estaño de White's Works. Aquí, unos exploradores se toparon con Scala, un fortín de 1934 excavado directamente en unos acantilados verticales. Sus 2 nidos de ametralladoras todavía sobresalen sobre el mar, con sus contraventanas blindadas originales y sus soportes oxidados. ¿Qué tal encontrarse con un complejo de misiles Titan 1 fuera de servicio? Este laberinto subterráneo cuenta con una central eléctrica, una cúpula de control y silos equipados con depósitos de combustibles de 253.600 litros para resistir ataques nucleares. Los buzos descubrieron el inquietante pecio del U-1021 descansando a 52 metros de profundidad. Este submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial fue destruido por un campo minado y permanece fantasmagóricamente conservado en aguas cristalinas. En una cantera rusa abandonada se alza una gigantesca excavadora de rueda de tranquilones de la época soviética. Un coloso de acero de varios pisos, oxidándose sobre la arena, con su enorme brazo todavía extendiéndose por toda la excavación.
En lugar de un barco hundido, estos buzos se llevaron una sorpresa al descubrir un tanque militar cubierto de coral de pie sobre el lecho arenoso del mar. En un cañón remoto, un aventurero encontró una cueva de decenas de nichos tallados que cubrían todas las paredes, un antiguo palomar donde la gente recolectaba huevos, carne y excrementos para utilizarlos como fertilizante. Una pareja de California vio una lata oxidada en la tierra de su jardín y dentro había 1,427 monedas de oro del siglo XIX valoradas en $10 millones, el mayor tesoro de oro enterrado jamás encontrado en Estados Unidos. Unos renovadores descubrieron una caja fuerte oculta dentro de la pared de un armario. Después de darse prisa para abrirla a las 5 de la mañana, descubrieron que el supuesto tesoro era solo piezas viejas y polvo. Cuando unos leñadores talaron un árbol viejo, una bala de cañón de la época de la Guerra Civil salió rodando desde el interior del tronco. El árbol había crecido completamente alrededor de ella durante más de 150 años. En una playa de Nueva Zelanda yace el oxidado armazón de acero de un submarino casero, construido por un hombre que planeaba navegar hasta la Antártida hasta que una condena de prisión puso fin a su sueño. Unos exploradores se toparon con huellas de dinosaurio de 85 millones de años en una playa de Agadir. Estas raras huellas del Cretácico quedaron al descubierto gracias a un fuerte oleaje, ofreciendo una mirada al mundo de los terópodos carnívoros. Los arqueólogos desenterraron un misterioso dodecaedro romano de bronce con 12 caras pentagonales y agujeros circulares. Se han encontrado más de 100 por toda Europa, pero ningún texto romano menciona jamás para qué servían. Un niño de 3 años que jugaba cerca de un yacimiento arqueológico recogió lo que se creía que era una piedra bonita. Los expertos confirmaron que era un amuleto egipcio con forma de escarabajo de 3.800 años de antigüedad, dejando asombrados a los arqueólogos por su excelente estado de conservación. En esta playa de Arabia Saudita encontraron un hidroavión PBY Catalina de la Segunda Guerra Mundial con más de 300 agujeros de bala. Permanecían allí después de que unos beduinos confundieran a la familia estadounidense que viajaba a bordo con una aeronave hostil. En el interior de una instalación militar abandonada de la RAF Holley se encontró un enorme condensador de vapor con sus tubos de agua de alta presión todavía intactos, junto a vidrios resistentes a explosiones y cámaras de prueba de la Guerra Fría. Aquí, los equipos de recuperación sacaron de las aguas de Hong Kong un avión de carga Boeing 747 después de que se saliera de la pista durante el aterrizaje y cayera al mar en octubre de 2025. Ahí está el Centurión Shaw israelí, el mismo tanque que contuvo a 1.400 tanquecillos con solo 177 durante la guerra de Yom Kippur en 1973, encontrado oxidándose en la niebla de los Altos del Golán, una de las batallas de tanques más desiguales de la historia, congelada en metal. Este buscador de metales encontró un enorme alijo de armas de la Segunda Guerra Mundial en un bosque europeo. Docenas de rifles, proyectiles y munición de artillería abandonados por soldados en retirada en mayo de 1945 y olvidados desde entonces. Estos afortunados desenterraron una caja fuerte de acero enterrada y la abrieron para encontrar montones de billetes de dólar estadounidense sellados al vacío en su interior. Quien quiera que la enterrara nunca regresó. Unos trabajadores de la construcción de Belgrado se toparon con algo que no esperaban: una bomba aérea AN-M44 de fabricación estadounidense de 470 kilogramos, que llevaba en el suelo desde los bombarderos aliados de la Serbia ocupada en 1944. Aún intacta tras 80 años bajo tierra, cargada con 250 kilogramos de explosivos.
Aquí unos buscadores con detectores de metales captaron una señal y siguieron excavando, sacando 20 cascos Stangl alemanes de la Segunda Guerra Mundial apilados en un hoyo, probablemente un vertido apresurado en un campo por parte de una unidad en retirada. Un trabajador que realizaba tareas de mantenimiento de senderos en el condado de Highwood, Carolina del Norte, encontró un enorme objeto de fibra de carbono y metal a unos 80 metros adentrándose en el bosque. Demasiado sofisticado para ser natural, demasiado limpio para haber sufrido un accidente, posiblemente restos espaciales. Un buscador de metales en el norte de África abrió un cofre enterrado repleto de joyas de plata, cadenas, colgantes y artefactos. Todo un tesoro de lo que parecen ser piezas de platería del antiguo Egipto, encerrado bajo tierra con muchas cadenas. Sacado del lecho del río incrustado en el lodo, se trataba de un revólver Ruger Colorado Centennial Single 622, una pieza de coleccionista fabricada en 1975 para conmemorar los 100 años de la Constitución del Estado de Colorado, de la que solo se fabricaron 15,000 unidades. Alguien tiró al agua una auténtica rareza. Un equipo de prospección se topó con una histórica mina de oro abandonada gracias a los detectores de metales, siguiendo las señales de vetas de cuarzo hasta lo más profundo de las ruinas, y realmente sacaron 2 enormes pepitas de oro, cada una con varios kilos, aún fusionadas con roca de cuarzo. Un buscador de metales rumano extrajo del suelo una espada medieval perfectamente intacta. La hoja, el canal de la espiga y la guarda seguían visibles bajo siglos de mucho óxido. Unos buzos encontraron un tanque M4 Sherman a 55 metros de profundidad cerca de Murmansk, todavía a bordo del SS Thomas Donaldson, torpedeado por el submarino U-968 en 1945, a solo media milla del puerto. El tanque pasó por 69 años bajo el agua antes de ser rescatado en 2014 y aún quedan 2 más en los restos del naufragio. Una familia de Queensland se daba un paseo por la playa en Ocean Grove, Australia, y tropezó con unos huesos en la arena. Resultó ser un fósil de ballena de 1 tonelada y 20 millones de años de antigüedad que estaba allí, medio al descubierto. Tras 15 años de búsqueda, 2 buscadores con detectores de metales captaron señales por todo un campo de Somerset. Un enorme tesoro de monedas sanjonas y normandas enterradas hace casi 1000 años. Con un valor de hasta 5 millones de libras. Con una sola moneda se podrían comprar 500 ovejas. Una grúa sacó este coche oxidado de una zanja en la región rusa de Pskov. Era el coche de un residente de Velikiye Luki que desapareció sin dejar rastro en marzo de 2017. Pasaron meses antes de que alguien descubriera dónde habría ido. Al emerger del hielo antártico, la cola del Pegasus C-121 lleva 50 años hundiéndose. Después de que 80 personas sobrevivieran a un accidente de esa tormenta de nieve en 1970, la naturaleza helada se apoderó de los restos, enterrándolos en lo profundo de la plataforma de hielo. El paseo matutino de un paseador de perros dio un giro inesperado cuando avistó un torpedo militar cubierto de percebes de unos 3 metros de largo en Main Beach, en Gold Coast. Resultó ser un torpedo de prácticas de las fuerzas de defensa australianas perdidos durante un ejercicio de entrenamiento meses antes. Todo un campo de 24 tanques M47 Patton de la época de la Guerra Fría oxidándose en fila cerca de Sogel, Alemania, situados en un campo de tiro en su día que se tragó todo un pueblo demolido en 1942. Solo aquellos que descansan en el antiguo cementerio pudieron quedarse allí. Un obrero de la construcción avistó un metal inusual bajo la arena costera cerca del río Wanganui en 2025. Era Skunk, una locomotora de vapor de 1875 abandonada en un cobertizo de la playa después de 1907, que fue siendo engullida gradualmente por la arena durante más de un siglo. El propietario de una vivienda en Washington que estaba renovando su sótano encontró una gruesa pila de billetes de $2 metidos dentro de la pared. Uno de los billetes más raros de Estados Unidos, atesorado por un anterior propietario por razones desconocidas.
Unos bañistas en Júpiter, Florida, avistaron un artilugio amarillo del tamaño de un coche entre las olas e inmediatamente pensaron que era un ovni, pero en realidad se trataba de un desalinizador impulsado por las olas, capaz de producir 9.500 litros de agua dulce al día que se había soltado de su ancla. Un buscador de metales dio en el clavo en una iglesia en ruinas al desenterrar una espada de caballero con la guarda cruciforme aún intacta. A menudo los guerreros medievales eran enterrados cerca de las iglesias junto con sus armas, lo que sugiere que esta espada marcó en su día la tumba de un guerrero. Un dron submarino avistó un Camaro Z-28 de 1974 a 17 metros de profundidad en el lago Sebago, sin matrículas, con las ventanillas bajadas y una tienda de campaña en el maletero. La hipótesis más probable: se adentró en el hielo fino hace décadas y desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Construidas en 1980 sobre pilotes frente a la costa de Florida, los siguientes hallazgos son estas cúpulas de hormigón de aspecto extraterrestre que se han ido hundiendo lentamente en el Golfo de México desde que el huracán Charlie las desplazó de sus cimientos en el año 2004. Financiado por Mujeres del Sur en 1862, el acorazado CSS Georgia nunca disparó un solo tiro en combate antes de que su propia tripulación lo hundiera cuando Sherman tomó Savannah. Este cañón estriado Brooke de 6.4 pulgadas permaneció en el fondo del río durante 150 años hasta que un proyecto de profundización del puerto envió a buzos de la Marina a sacarlo. Los únicos habitantes de la diminuta isla de Quémenes, frente a las costas de Bretaña, Francia, recibieron un envío inesperado. Un cono de SpaceX de 2.5 metros de ancho cubierto de algas que llegó a las costas tras pasar meses a la deriva por el Atlántico. El siguiente explorador, Urbex, encontró el HMS Bronington semisumergido en los muelles de Birkenhead, en dragaminas de casco de caoba de 1953 que el rey Carlos comandó durante 10 meses en 1976. Se hundió de su amarre en 2016 y lleva pudriéndose allí desde entonces y nadie lo ha rescatado todavía. Unos kayakistas que navegaban por el río Holston en Knoxville, Tennessee, avistaron algo que no pintaba nada allí: un sedán Volvo rojo semisumergido cerca del parque Holston Hills. Probablemente robado y abandonado durante la noche, el coche pasó desapercibido hasta que alguien se acercó lo suficiente como para fijarse en él. La policía tuvo que sacarlo directamente del agua. Este dron captó todo un cementerio de aviones supersónicos Yak 28 pudriéndose en medio de la naturaleza. Estas máquinas, que en su día fueron los primeros bombarderos supersónicos de primera línea con capacidad nuclear de la URSS, capaces de alcanzar Mach 1.1 y 1.840 km por hora, simplemente se dejaron oxidando tras su retirada. El canal de Kiel puede conectar dos mares, pero su estrecho cauce lo hace más peligroso que el mar abierto. Después de que una colisión enviara al MV-1 directamente al fondo, los equipos de salvamento tuvieron que sacar un buque de carga totalmente hundido de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Al levantar las tablas del suelo de una casa de 10 años de antigüedad, el propietario encontró montones de billetes del siglo XIX escondidos en un hueco, entre ellos $1 de la Guerra Civil de 1862 y raros billetes de 3 centavos. La policía dijo que quien lo encuentra se lo queda. Este explorador urbano se topó con un auténtico cementerio militar, con filas de vehículos blindados de combate fuera de servicios oxidándose en un campo a las afueras y un almacén entero repleto de suelo a techo con camiones militares y vehículos blindados de transporte de tropas abandonados al acumular polvo, completamente olvidados. Unos buzos sacaron del fondo del mar Báltico, cerca de Ronneby, Suecia, una figura de proa tallada de un monstruo marino de 300 kilogramos que llevaba allí desde 1495, cuando el buque insignia del rey danés Hans, el Grisburden, se incendió. Orejas de león, bocas de cocodrilo y una persona a medio tragar, nunca se había encontrado nada igual a esto. Aquí un afortunado explorador se topó con un cementerio oculto de unos 50 coches británicos clásicos pudriéndose en un bosque de Nottinghamshire. Daimlers, MG, MGA, Triumphs, GT6, Riley 1.5, todos desapareciendo lentamente bajo graneros de ruidos y décadas de mucha maleza.
Este explorador urbex abrió 2 aerodeslizadores abandonados en el distrito de Fengxiang, en Shanghái, sistemas GPS, controles de climatización, inodoros japoneses y en el interior aún olía a nuevo. Ambos estaban simplemente abandonados en un terreno costero remoto, probablemente tirados allí cuando la empresa operadora quebró. Sacado directamente de un campo del Reino Unido, un anillo de oro de 18 quilates con el sello de 1903 de la oficina de ensayo de Chester, engastado con zafiros, más de 120 años bajo tierra, y el oro sigue brillando como si nunca hubiera salido de la joyería. Cuando el régimen se derrumbó en 2024, las fuerzas rusas se apresuraron a evacuar sus bases aéreas sirias, pero no todo salió de allí. Aviones MiG abandonados en hangares del desierto, sin ir a ninguna parte. Un pescador con imán sacó un proyectil de artillería activo del río Toledo y luego tuvo que explicar toda la situación a un agente de policía muy escéptico allí mismo. Un MiG-21 de la era soviética permaneció olvidado en una calle residencial de Kamau durante más de 40 años. Se expuso en 1985 y luego simplemente nunca se recogió cuando se disolvió la oficina gestora. Pero hoy las autoridades finalmente lo han trasladado utilizando una grúa de 20 toneladas. Descubierto pudriéndose en un embalse de barcos Torstan, el barco de vapor de paletas UFA, oficialmente registrado como construido en 1953 en Hungría. Los expertos dicen que la verdad es más alucinante. El motor lo data de hace más de 100 años, lo que lo convierte en 1953 en un año de reconstrucción total. Escondido en la densa selva bahameña, un explorador se topó con las ruinas de un fuerte olvidado de la época colonial, con los cañones aún en su sitio. Una reliquia de la edad de oro de la piratería caribeña, intacta durante muchos siglos. Un explorador encontró un cementerio de helicópteros de la serie MI de la Fuerza Aérea Eslovaca fuera de servicio, que aún lucían sus insignias eslovacas, pudriéndose aún en un campo cubierto de maleza después de que el colapso de la URSS pusiera fin a sus carreras operativas de la noche a la mañana. Enterrado bajo suelo alemán durante más de 80 años, un buscador de metales desenterró este casco alemán de la Segunda Guerra Mundial completamente incrustado, que aún conservaba su forma perfectamente bajo toda esa tierra. El dron de este hombre detectó a escondidas en un cañón del suroeste de Estados Unidos antiguas viviendas de los acantilados con petroglifos de 2000 años de antigüedad, fragmentos de cerámica y tallas de Atlan de la era Basket Maker, justo al lado de una moderna puerta metálica perfectamente integrada en la pared rocosa. Cerca del lago Oxa, en Columbia Británica, un remolcador oxidado yace abandonado en tierra firme sobre una barcaza abandonada, una reliquia olvidada de las operaciones madereras que siguieron a la inundación del embalse de Nechaco en la década de 1950. En la playa Black de la isla Betio, un cañón antiaéreo doble japonés tipo 89 de 129 milímetros procedente de la brutal batalla de Tarawa sigue estando exactamente donde fue destruido, oxidándose bajo el sol del Pacífico. Unos viajeros que atravesaban el interior de Australia se toparon con todo un cementerio de tanques militares oxidados de la Segunda Guerra Mundial abandonados en el matorral, algo totalmente inesperado y sin vigilancia alguna por el sitio. Unos buceadores aficionados frente a las costas de Cesárea avistaron lo que creyeron que eran juguetes, pero resultaron ser 2000 relucientes monedas de oro del siglo XI procedentes de un naufragio Fatimi. Se trata del mayor tesoro submarino de oro jamás hallado en la región y se encuentra en perfecto estado de conservación. Los bañistas cerca del Marina Rey de California recibieron una visita inesperada en marzo de 2023. Un crucero a motor sin tripulación que surcaba las olas directamente hacia la arena, sin rastro de su propietario y sin dejar ninguna explicación alguna. En 1957, Tulsa selló el Plymouth Belvedere, nuevo en una cámara acorazada de hormigón a prueba de explosiones nucleares, como premio de una cápsula del tiempo de 50 años. Cuando fue desenterrado en 2007, la cámara había protegido el coche de las bombas nucleares, pero no del agua subterránea, dejándolo completamente oxidado.
Los buzos en el puerto de Portsmouth se toparon con un barco pesquero de acero hundido todavía amarrado a su amarre con la boya arrastrada bajo el agua. La culpable fue la tormenta Eunice, que estableció el récord histórico de ráfagas de viento en Inglaterra con 196 km por hora. Ni siquiera un barco construido para condiciones de mar abierto tuvo ninguna oportunidad. Se necesitaron una grúa de barcaza y un equipo de buzos solo para sacarlo del fondo del puerto. Aquí un explorador se topó con una propiedad abandonada en el bosque donde alguien había dispuesto docenas de maniquíes vestidos y con pelucas, mirando fijamente al frente, posando como si estuvieran esperando algo. Sin explicación, sin rastro del propietario. Escondido cerca del aeropuerto de Bristol en Windford, este avión de entrenamiento de la RAF, desgastado por el tiempo, yace olvidado entre la hierba. Antaño utilizado para la formación de pilotos, su estructura en descomposición fascina ahora a los exploradores que buscan reliquias de la aviación de la Guerra Fría. El paseo diario con su perro de una fotógrafa de la isla de Vancouver se convirtió en un reencuentro. Su cartera perdida de 8 meses antes apareció justo a sus pies cerca de Tofino, con las tarjetas y el dinero todavía dentro, solo un poco corroída por el océano. I knew it would happen eventually. Un dron avistó este casco oxidado encajado tan perfectamente en un estrecho cauce del río que los árboles lo han rodeado por completo, ocultándolo totalmente desde el nivel del suelo. Sea lo que lo haya traído aquí, no se va a mover de allí. El mar dejó atrás estos cascos oxidados. El mar de Aral, que en su día fue el cuarto lago más grande del mundo con 68.000 kilómetros cuadrados, se redujo al 10% de su tamaño después de que los proyectos de irrigación soviéticos drenaran los ríos que lo alimentaban. Este hallazgo es el último superviviente de una mina de fosforita en Lopatinsky, una enorme excavadora de cadena de cucharas múltiples TAC-RAF ERS-710, abandonada a la oxidación desde que la mina cerró en 1993, cuando las operaciones de la era soviética se derrumbaron de la noche a la mañana. Alguien desenterró un enorme alijo de rublos soviéticos que se pudrían bajo tierra. Sin valor tras el colapso de la URSS en 1991, esta fortuna oculta fue abandonada por su propietario y quedó reducida a papel en descomposición. Unos buzos encontraron el buque de carga Avantis III de 80 metros hundido en el lecho marino griego a una profundidad de entre 18 y 41 metros, aún cargando con su cargamento de materiales de construcción. Chocó contra las rocas del islote de Dorousa en condiciones de mar en calma y se hundió en tan solo 20 minutos. Alguien abrió un granero y encontró una colección completa de motos de motocross Honda en 2 tiempos intacta, con los números de carrera aún en los carenados, acumulando polvo como si acabaran de salir de la pista. Una excavadora CAP 330C fue avistada semisumergida en un lago, el lago de Saskatchewan, donde permaneció durante 11 años tras caer a través del hielo en marzo de 2014 durante un proyecto de carretera. Se convirtió en un punto de referencia local tan emblemático que la gente lo lamentó cuando finalmente fue rescatada en 2025. Cuando Richmond derribó la estatua del general confederado Robert E. Lee tras las protestas de 2020, los trabajadores encontraron una cápsula del tiempo de 130 años de antigüedad en el pedestal. Los registros históricos enumeraban 60 objetos en su interior, entre ellos una foto del cadáver de Lincoln, 6 libros dañados y una moneda. Descubierta oxidándose en un campo abierto, un extraño prototipo de aerogenerador de la era soviética con un rotor diseñado como una rueda de carro, nada que ver con los aerogeneradores modernos. Construido durante la campaña experimental de energía de la URSS, simplemente se dejó allí cuando el programa fracasó. Cazadores de Yakutia sacaron del lecho de un río un colmillo de mamut perfectamente curvado, algo habitual en Siberia, donde el deshielo del permafrost sigue sacando a la luz restos de la edad del hielo. Los mamuts lanudos se extinguieron hace unos 4.000 años. En los alrededores del El Alamein, escenario de las decisivas batallas de 1942, se calcula que aún yacen bajo la arena unos 20 millones de minas y proyectiles sin detonar, más de 8.000 víctimas desde que terminó la guerra, pero el desierto sigue revelando sus aterradores hallazgos.
Las fuerzas de paz estadounidenses cerca de Pristina descubrieron 838 granadas de mano, 430 espoletas, 2 morteros de 120 milímetros y 11 cohetes RPG ocultos bajo tierra y metidos dentro de los tocones de árboles en una remota aldea de Kosovo. Todo ello restos de la guerra de 1998 a 1999, oxidados pero aún muy peligrosos. En lo profundo de la selva amazónica de Surinam, cerca de Kabalevo, el fuselaje de un avión engullido por la selva cubierto de musgo y que poco a poco va siendo reclamado por los árboles. Sin señales, sin marcas, solo un pecio olvidado que el bosque está digiriendo en silencio. Este tipo acaba de encontrar lo que parece ser un SR-71 Blackbird abandonado en un hangar oscuro. El avión a reacción con motor de combustión más rápido del mundo, capaz de alcanzar Mach 3.3 acumulando polvo en algún lugar. El siguiente hallazgo es el esqueleto oxidado de la noria y la atracción Flying Cage del parque Chippewa Lake, engullidos por el bosque de Ohio desde 1978. El parque cerró de la noche a la mañana y simplemente nunca fue demolido. El buen viejo tub oxidándose silenciosamente en un matorral francés. La furgoneta Citroën HY, fabricada entre 1947 y 1981, fue la columna vertebral del comercio rural francés durante décadas. Ahora es solo un hallazgo cubierto de musgo. Aquí está el querido crucero con cena de Rochester de 46 metros que en su día acogía a 535 pasajeros por travesía y lleva pudriéndose en el río Genesee desde 2004 cuando chocó contra un remolcador hundido. Su propietario y nadie sabe qué va a pasar ahora. Un F-101 Voodoo de la época de la Guerra Fría con capacidad nuclear y supersónico, construido en la década de 1950, fue hallado desmontado y en estado de descomposición en una pista de aterrizaje agrietada en el desierto de California. Nadie sabe oficialmente por qué está allí. Esta es la proa de un buque de guerra soviético encajada en un acantilado escarpado en un remoto pueblo del Ártico que en su día fue una base naval soviética secreta. Uno de los monumentos de guerra más impactantes del que nunca has oído hablar. Una enorme locomotora de vapor encontrada junto a una carretera en un bosque invernal, todavía sobre las vías con la caldera intacta, sin ir a ninguna parte. Construida para durar un siglo, abandonada como si no valiera nada. Diseñado originalmente para transportar pasajeros por el río St. Johns, entre Jacksonville y St. Augustine, el aerodeslizador Atlas nunca realizó un solo viaje. Encontrado sin terminar en un terreno de Florida, un fantasma de un ambicioso proyecto de transporte que se quedó sin fondos. Un transbordador de 1914 convertido en un buque de carga, luego en restaurante flotante y finalmente en réplica del Jacques Cartier. The Bitwhistle lleva congelado en el hielo del Jordan Harbor desde 1997, sobrevivió a un incendio provocado en 2003 y sigue negándose a hundirse. Fuertes marítimos de la época victoriana construidos en la década de 1860 para detener una invasión francesa que nunca llegó. Este es el fuerte Horsan, que permanece vacío en el Solent hasta el día de hoy con 61 metros de diámetro sin haber disparado jamás un solo tiro de combate. Un buscador de metales descubrió una gigantesca bomba aérea de la Segunda Guerra Mundial semi-enterrada en el lodo de la playa, aún armada y peligrosa tras 80 años bajo las mareas. Se armó a un equipo de desactivación de explosivos. Resultó ser una de las al menos 39 que se encontraron en esa playa. Un transbordador canadiense de 27 metros llamado Upper Canada apareció misteriosamente en el río Black, en Ohio, en 2003, sin propietario y sin ningún tipo de explicación. Y ahora simplemente se hunde en silencio. Esto no es un plató de una película posapocalíptica. Espera, en realidad sí lo es. Este hallazgo es Wade Salvage, en Nueva Jersey, que sirvió como lugar del rodaje real para la serie Fallout en Amazon en 2024. Esparcidos por un remoto páramo del Reino Unido, el motor radial de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial sigue allí donde se estrelló hace 80 años, uno de los cientos de restos de la guerra que se oxidan en las colinas británicas.
Unos buceadores frente a las costas de Sydney se toparon con una bomba de la Segunda Guerra Mundial depositada en el fondo marino, completamente cubierta de vegetación marina. Aún sin detonar, técnicamente sigue activa, simplemente ahí como si no fuera problema de nadie. En algún lugar por ahí, un almacén abandonado está repleto de suelo a techo con cientos de Yamahas, Hondas, Suzukis y Kawasaki's desmontadas. El sueño de cualquier coleccionista de motos clásicas convertido en una pesadilla posapocalíptica. Este explorador abrió una máquina expendedora abandonada y descubrió que todavía estaba llena de Coca-Cola, Sprite y otras latas viejas, sin tocar desde hacía más de una década. Un grupo encontró una misteriosa caja fuerte enterrada en el bosque que pasó todo el video intentando abrirla de forma dramática y no encontró absolutamente nada dentro. Quizás solo sea una elaborada broma de geocaching. Ahora, bienvenidos a una sucursal abandonada del NLB Tutunska Banka de Skopje, Macedonia del Norte. Coches cubiertos de polvo aún en el aparcamiento, el mostrador de información intacto y sea lo que el explorador encontró dentro, se supone que no debía verlo. Mudarse a una casa nueva trae muchas sorpresas. El ático de esta familia escondía un vestido de novia de encaje vintage en perfecto estado, dejado por quien quiera que viviera allí antes. En septiembre de 1917, el submarino alemán UC-42, dedicado al minado durante la Primera Guerra Mundial, detonó accidentalmente una de sus propias minas cerca del puerto de Cork, en Irlanda. Pero hoy los buzos han encontrado el pecio notablemente intacto, ahora hogar de congrios de gran tamaño. Entre las ruinas de unos sanatorios soviéticos abandonados a orillas de un lago en Kirguistán, un explorador se topó con una sorpresa inesperada. Un cohete completo tirado entre los escombros. Mientras buscaba metales con un detector en las montañas selváticas de Nishihara, Okinawa, este buscador descubrió un grupo de proyectiles de mortero de la Segunda Guerra Mundial que seguían exactamente donde los dejó la batalla de Okinawa en 1945. Esto es una pistola de juguete Ranger 44 de hierro fundido de la década de 1940 desenterrada del suelo. Un juguete muy querido por los niños estadounidenses de la época de la moda de los vaqueros, enterrado y olvidado durante más de 80 años. Este hombre arrojó un imán en un pozo oscuro sin muchas expectativas, pero las profundidades le respondieron. De las aguas emergió un legendario yelmo Topfeld del siglo XIV. Comenzaron a construir un puente sin saber lo que les esperaba en el fondo del mar. Un caza estadounidense P-40 Kitty Hawk con sus ametralladoras aún en perfecto estado de funcionamiento. Este cazador de tesoros definitivamente hizo honor a su título, porque encontró un cofre real lleno de joyas del siglo XX. En la década de 1950 esta zona era conocida por las redadas contra los contrabandistas. Es muy probable que uno de ellos enterrara la caja al regresar del norte de África para evitar la aduana, pero nunca volvió a buscarla. Autos abandonados de los años 40 y 50, un ambiente apocalíptico. ¿Acaso el camarógrafo se topó accidentalmente con Fallout? Esta necrópolis automovilística se encuentra cerca de la ciudad de Atlanta. Comenzó como un negocio de desguace de autos, pero con el tiempo la zona se ha convertido en un museo con más de 4.000 piezas de arte. Caminar entre Ford Mustangs, Camaros y Dodge Chargers oxidados se siente como explorar el mapa de un juego en busca del botín. Este meme finalmente se hizo realidad. Sin embargo, en lugar de diamantes, los afortunados descubridores encontraron 50 kilogramos de mineral de oro. Un enorme barco abandonado varado en medio de la nada a decenas de kilómetros del agua más cercana. Las autoridades taiwanesas no tienen explicación, y nosotros tampoco. Esta daga fue probablemente lo último que quedó de un oficial de Wehrmacht que sabía que la derrota era inevitable y enterró su honor en la tierra. Durante 180 millones de años, este lugar guardó su secreto. En 2022, paleontólogos británicos finalmente lo descubrieron.
los restos de un ictiosaurio. ¿Qué es lo más extraño que has encontrado en el bosque? ¿Un hongo amanita? Bueno, ¿qué tal unos tanques M60 abandonados de la Guerra Fría? Cuéntanoslo en los comentarios. El detector de metales de este tipo debe haber sido bendecido por duendes o algo así. De verdad encontró una olla llena de oro. Mientras exploraba las montañas de Utah, este dron descubrió una escalera gigante de concreto que no lleva a ninguna parte. Conoce la planta de reducción de Tintic, una fábrica fantasma de más de 100 años de antigüedad. ¿Te imaginas una familia en algún lugar encontrando una caja fuerte llena de dinero? ¿En la playa? Bueno, no son estas personas. Lo único que encontraron fue gel de sílice. Al principio pensaron que solo era una cabaña en el bosque, pero al acercarse se dieron cuenta de que en realidad era un búnker de comunicaciones soviético. ¿Qué te parece esto? Mientras paseaban por un tranquilo pueblo belga, unos turistas se toparon de repente con un Airbus abandonado. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando entraron en la cabina. El avión había sido transformado en una cafetería. Quizás sea hora de creer en la vida extraterrestre, porque en este momento parece que algo está volando desde el espacio hacia una base secreta estadounidense. Parece que planeaban probar la base, pero en cuanto se dieron cuenta de que los vigilaban, la retiraron rápidamente. ¡Qué extraño! En la ciudad alemana de Hermeskeil, un antiguo depósito aún alberga 30 locomotoras de vapor. En su día transportaron tanto a gente como a unas figuras más influyentes de su época, cuyas historias ahora descansan junto a ellas. Los directores de la película de terror se van a pelear por este descubrimiento. ¿Se trataba a las personas en este búnker? ¿O se realizaban experimentos con ellas? Sinceramente no estoy seguro de querer saberlo. Imagínate esto, enciendes una linterna en la oscuridad y ves el esqueleto de una ballena de aleta de 20 metros. Y detrás de él, 3 esqueletos más, porque se trata de un museo de mamíferos marinos abandonado. La operación para reflotar un ferry surcoreano llamado Seawall terminó siendo una de las misiones de rescate más difíciles de la historia. Levantar intacto el buque de 6.800 toneladas tomó 3 años completos. Quizás en ningún otro lugar del mundo se hayan conservado tantos secretos alemanes como en el búnker de Mauerwald. Aquí es donde se reunía el alto mando de la Wehrmacht para planificar algunas de las operaciones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Este astillero abandonado ya se ha convertido en leyenda en toda Gran Bretaña, desde barcos de pescas oxidados hasta reliquias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo terminaron todos juntos allí? Este pueblo fantasma parece sacado directamente de la película Exodus. Dale me gusta a este video si estás de acuerdo. Durante décadas, los residentes de un pueblo británico nadaron en este río sin darse cuenta de que en el fondo yacía un raro sable de principios del siglo XIX. Una entrada oculta en el bosque ya es bastante extraña, pero por dentro es aún peor. Túneles oscuros y ropa esparcida por el suelo. Esa sensación inquietante se siente incluso a través de la pantalla. Se rumora que entre 1952 y 1993 se almacenaron armas nucleares en la base de la RAF en Woodbridge, así que el tipo que exploró este búnker tuvo suerte. En lugar de uranio solo encontró unas cuantas máquinas expendedoras viejas. Aún así, incluso hoy en día la zona esconde muchos restos, cartuchos, municiones y polvos misteriosos que recuerdan a los visitantes que este lugar no es precisamente seguro. Después de la tormenta Debbie, la gente encontró muchas cosas inusuales a lo largo de la costa, pero el yate de 18 metros conocido como The Front Page podría ser el hallazgo más caro de todos.
En 2015, el mundo se vio sacudido por un descubrimiento aterrador. Algunos lo llamaron un huevo de Godzilla, otros un alien recién nacido. Más tarde resultó ser solo un tráiler de película. Bienvenidos al juego Battlefield, o más concretamente a la base de la RAF de Spiridem. Actualmente es el único campo de entrenamiento de Europa para ejercicios de guerra electrónica. Aquí se ha construido un aeródromo ficticio llamado Kolinsky, equipado con antiguos aviones soviéticos como el Mi-24 y el MiG-19. Un lugar donde el pasado se encuentra con el futuro en un juego de sombras y tecnología. El acuario Living Coast fue en su día el hogar de animales marinos rescatados por voluntarios, pero la pandemia no dejó tras de sí más que figuras sin vida. Estos buzos parecen haber encontrado una verdadera escena del crimen en el fondo del Mar Rojo. Lo que transportaban en sus camiones es un misterio, y quien quiera que los haya abandonado se aseguró de que así siguiera siendo. Los ingenieros que diseñaron el tanque británico Chieftain olvidaron una cosa: se mimetiza también con la naturaleza, que puede simplemente abandonarse y no ser encontrado durante 60 años. El 5 de septiembre de 1909, el último día de servicio de un barco de vapor llamado Edward Bollem. Como resultado de un desafortunado incidente, la arena lo atrapó y lo ha mantenido cautivo desde entonces. Un explorador urbano estuvo a punto de llamar a la seguridad del Área 51 cuando encontró unas extrañas cápsulas con autos en su interior, pero pronto se reveló que se trataba de un hangar perteneciente a un coleccionista de Detroit. Allí se almacenan más de 70 vehículos raros, entre ellos un Cadillac Wagon, uno de los dos únicos que existen en el mundo, el primer Cadillac a cola de cabina cerrada, un Ford Cobra, un Ford Cougar II y muchas otras rarezas automovilísticas. ¿Quién hubiera pensado que en la isla de Socotra, un tanque T-34-85 ha estado mirando heroicamente a lo lejos durante 80 años? Muy evocador. La mayoría de los exploradores urbanos encuentran muebles rotos y grafitis, pero estas personas encontraron un cohete energía M de 60 metros, simplemente allí esperando para ser descubierto. Supongo que es hora de revelar el secreto. Este avión yace bajo las oscuras aguas de una cantera de caliza inundada en Hemmoor, Alemania. Después de la lluvia de los Emiratos Árabes Unidos, a veces se pueden encontrar autos de lujos caros enterrados en la arena. Solo un dato curioso para el futuro. Durante 80 años, el río Warta de Polonia ocultó bajo su lodo el último tanque Valentine de Europa. Encontrarlo fue realmente un golpe de suerte. Chicos, ayúdenme. El autor del video afirma que este objeto metálico es una nave espacial, pero no estoy convencido. Díganme qué piensan en los comentarios. Los nuevos inquilinos entraron en su garaje y se quedaron boquiabiertos. Allí estaba una nave espacial Viper sin terminar de la serie Battlestar Galactica. ¿Podría ser su casero, en secreto, el Capitán Apolo? El MS World Discovered viajó por innumerables países y podría haber visitado muchos más, pero chocó contra un arrecife en la bahía de Roderick y desde entonces ha quedado congelado en un ángulo de 46 grados. A primera vista no lo dirías, pero este astillero fue en su día uno de los más prósperos de la URSS. Es un lugar donde los gigantescos barcos de pasajeros pasaban el invierno y se reparaban las barcazas de carga. Pero el colapso de la economía soviética convirtió al antiguo orgullo de la flota fluvial en estatuas oxidadas que se hunden lentamente en la tierra. Los acantilados de Guizhou suelen ser el hogar de murciélagos, pero definitivamente no construyeron un edificio de 5 pisos. Dentro de la finca hay varias habitaciones con depósitos de hormigón, junto con un complejo sistema de drenaje y suministro de agua. Algunos creen que aquí se criaban salamandras raras, pero eso es solo una teoría.
La gente de Hebei ya no cree que George Martin escribía fantasías, no después de que se encontrara un esqueleto de dragón de 18 metros justo en su patio trasero. Los arrecifes de la playa Kilauea han destruido más barcos que el Triángulo de las Bermudas, pero la historia del John 42 es diferente. En 1950 se encalló allí intencionalmente porque mide 80 metros de largo y está hecho de concreto, así que desguazarlo había costado una fortuna. Ahora yace sobre el arrecife como una advertencia silenciosa para los barcos que se acercan. Encontrar algo así te hace querer hacer solo una cosa: mudarte al otro lado de la ciudad, o mejor aún, al otro lado del mundo. Los testigos no suelen vivir mucho tiempo. Costa Rica está salpicada de misteriosas esferas de piedra. Algunos dicen que gigantes prehistóricos jugaban al fútbol con ellas, pero esa teoría carece de pruebas hasta ahora. Este tipo confiaba tanto en su detector de metales que incluso contrató una excavadora para desenterrar lo que hubiera ahí abajo. Y digamos que le salió mucho más rentable de lo que esperaba. Al parecer, hubo un soldado muy desafortunado durante la Segunda Guerra Mundial. No solo le dieron una motocicleta en lugar de un vehículo blindado, sino que además se atascó en un pantano hasta el siglo siguiente. En lo alto de los Alpes, tallada directamente en la roca, alguien encontró una puerta. Sinceramente sería mejor que condujera a Erebor en lugar de a una base militar secreta con un cañón listo para disparar. La verdadera pregunta no es por qué se congeló este piso, sino porque sigue congelado, a pesar de que la temperatura está claramente por encima del punto de congelación. Este Curtiss P-40L Warhawk pasó 54 años bajo el agua, pero no ha perdido su antigua grandeza. Por un momento pensé que se trataba de una cueva real llena de kriptonita. Resulta que solo es una fábrica de vidrio abandonada, lo cual sigue siendo bastante impresionante. Durante una excursión submarina, unos buzos descubrieron por casualidad un avión de pasajeros. No había informes de ningún accidente en esta zona, lo que hace que el hallazgo sea aún más extraño. Si los rebeldes albaneses no hubieran tomado la zona en 1997, es posible que nadie hubiera descubierto nunca la base aérea secreta de Yadr. Consta de 600 metros de túneles y se ha convertido en un cementerio para docenas de aviones de combate de la era comunista. ¿Qué mejor lugar para rodar una serie de Subway Surfers? Por cierto, esto es en Bélgica. En junio de 1942, un P-40 Kitty Hawk británico desapareció sin dejar rastro sobre el desierto occidental de Egipto. Su descubrimiento décadas más tarde en tan buen estado es nada menos que un milagro. ¿Sabes algo sobre un Boeing 737 que supuestamente se estrelló en el bosque en la década de 1960? Esa es la cuestión. Nadie lo sabe. Buscó en esa cueva durante meses con un detector de metales mientras todos se reían de él, hasta que descubrió montones de lingotes de oro. A juzgar por su atuendo, este niño sudanés no estaba buscando un tesoro. Sin embargo, de alguna manera vio lo que nadie más había notado: mineral de oro escondido a plena vista. Escondidas en las minas de pizarra del norte de Gales, hay ciudades subterráneas enteras. Han sobrevivido a pesar de que el agua subterránea inunda los túneles. Los mineros las construyeron en su día para poder vivir cerca de su trabajo. Son pequeños descubrimientos como este, pero extremadamente valiosos, los que realmente pueden motivar a alguien a empezar a bucear. Hace 200 millones de años, un dinosaurio del Jurásico caminó hacia el agua a través de un pantano blando, sin imaginar jamás que sus huellas permanecerían conservadas para siempre.
Encontrar un antiguo parque de atracciones en medio de la noche es mi pesadilla personal. Lo que es aún más extraño es que casi todo quedó abandonado, como si los dueños hubieran sido presas del pánico ante algo o alguien. Y ese fue el último hallazgo de hoy. Deja un comentario y cuéntanos qué descubrimiento te dejó con la boca más abierta. Y no te olvides de darle a me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!